Bueno, una de las problemáticas que aqueja aquí en nuestra localidad de Fontibón es de la drogadicción y lo que venden después de los colegios. ¿Por qué? Porque los chicos tienen demasiado tiempo después de clases y los padres generalmente están trabajando. ¿Cuál es mi propuesta? Mi propuesta es buscar un espacio que llene ese tiempo que ellos generalmente están utilizando es para irse con sus amigos, para buscar males y todo esto. Es crear un espacio especial que sea deportivo, cultural o social, donde ellos tengan compartimiento social, que es lo que ellos buscan, y que pues sea por medio de líderes, pero con inversión de la empresa privada, ya sea por patrocinio, por muestra de marca o lo que debe hacer. ¿Cómo es la innovación que vamos a aplicar aquí? Primero que todos tenemos que ser líderes en nuestra organización y pasar lo que sea de una forma obligatoria, buscar una forma obligatoria en los colegios para que los colegios, aunque sean después de que salgan de clases de 12 de la mañana a 3 de la tarde o 4 de la tarde, estén en un espacio que sea social, deportivo o que les colabore en algo a su vida integral que no sea solamente de clases. Por esto pues estamos buscando la forma de que todo el mundo colabore en este sentido, ya sean con padres, reuniones de padres, alcaldías, policía y todo. ¿Qué se necesita? Espacios que se puedan alquilar para que las personas estén allí, los estudiantes estén allí y puedan lograr hacer. ¿Cómo se logra esto? Con la empresa privada, solicitándoles dineros para que podamos alquilar sedes, podamos alquilar salas comunales, podamos alquilar canchas, podemos alquilar y estar en una constante rotación de esto, cosa que no solamente sea un lugar deportivo, no solo sea un lugar social, un lugar cultural, sino que los chicos se mantengan ocupados.